Comencé a grabar Bueno, Les voy hoy a el Club del Progreso tiene una invitada especial porque se trata de una mujer joven, economista, que además tiene algunos méritos eh, singulares para su escasa edad, digamos. Es doctora en economía por la Universidad de La Plata, se desempeña o se ha desempeñado como profesora de economía también en esa universidad, ha sido asesora de, perdón, antes de pasar a las actividades económicas, preside la Fundación Cívico-Republicana, es discípula de Ricardo López Murphy, tiene un máster por la Universidad de Chicago, es miembro del Consejo Académico de Fiel, ha sido además, entre otras cosas, eh, asesora en materia legislativa del Congreso de la Nación. En fin, es una mujer que tiene, para su escasa edad, tiene enormes méritos, y para nosotros es un gusto que ella nos hable hoy del tema que ha preparado y que das en el uso de la palabra, eh, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Hay dos precisiones que me gustaría hacer, porque no sé si es que ha quedado ahí algo que yo no he dado, ¿no? He tenido el placer de trabajar en algunos proyectos con la gente de Fiel, pero no formo parte del consejo directivo. Y también con la Fundación Cívico Republicana he trabajado, pero no formo parte de su consejo directivo. El resto de las cosas básicamente están súper claras, pero digo simplemente para no atribuirme un título que no tengo, no vaya a ser que ese sea el entendimiento. Con Guillermo, bueno, a partir de la presentación de un libro que presenté a principio de año, que edité, y del cual soy coautora de dos de los 6 artículos que se compilan, que son trabajos de Ricardo López Murphy, en una presentación que busca, como varios de los otros trabajos que hemos hecho en colaboración, buscar propuestas concretas y definiciones o papeles de trabajo que permitan a los hacedores de política y a quienes intercambian o deciden o toman la carrera política, darles elementos serios e información relevante para poder tomar decisiones claras que nos involucran a todos los argentinos, y que si podemos informar mejor a las partes gerenciadoras, administradoras, eso va a ser muy útil. Este capítulo, por eso en ocasión de ese capítulo, acá estamos, bien, ok. Ya me ha pasado alguna otra vez de no poder compartir. Ahí sí, pueden ver la pantalla, ¿no? Bien. Sí, ya está. El capítulo que les voy a presentar, y que va a ser, en realidad, la idea es parte de hacer una descripción de cuál es el estatus de una historia breve, de qué se puede hacer y si es que puede cambiar la larga historia argentina de incertidumbre y declive económico. Vamos. Como les decía, esto es parte de un trabajo que hicimos en colaboración con Ricardo López Murphy. Este es un capítulo en particular. ¿Qué está pasando? Ahí está. La historia, si pudiéramos hacer una súper simplificación de la economía política argentina reciente, tiene dos factores constantes. Uno es la gran inestabilidad en los agregados macroeconómicos, y el otro es la incertidumbre sobre las reglas institucionales. Y la idea de este trabajo, que seguramente a muchos de ustedes que
por lo que entiendo, por lo que veo y por lo que sé, en particular del caso de Guillermo, que tienen un conocimiento de la historia, de la realidad y de los fundamentos constitucionales, en el caso particular de él, es una descripción morfológica principalmente en cuanto a la solvencia fiscal y a los derechos de propiedad. Y esta descripción, que simplemente puede sonar como un listado, como un agregado de conjunciones, es algo no menor, que lo que nos pasa o lo que entendemos es que se ha desatendido en el diagnóstico claro, y por lo cual muchas veces cuando llegamos a las finalizaciones de los últimos mandatos de los distintos y variados gobiernos, encontramos que nos equivocamos, lo vimos mal, no nos dimos cuenta. Sean cuales sean las intenciones, creamos o no que las intenciones van en línea de resolver los problemas, que ese sí es esa es mi percepción. Este gráfico puede representar de forma muy graciosa o no, justo coincidió encima con los colores de mi presentación. Esta es una montaña rusa que si ustedes buscan en Google es bastante interesante para vivirlo con un video y no necesariamente estar ahí. Esta es una montaña rusa que está en Japón. La verdad que la estética es preciosa, mirarla puede ser tan interesante como lo que les pasa a muchos ciudadanos del mundo ordenado o que viven en mundos ordenados y que dicen, qué fantástica esta Argentina. Pero la verdad es que fantástica, la idea sería pensar qué nos pasa si estamos en uno de estas instancias, cayendo abruptamente, saltando, poniéndonos boca abajo, y esa adrenalina, ese gusto de estar en el pico y tal vez la descompostura que genera la caída, es lo que en la Argentina lamentablemente experimentamos y sabemos bien. Yo he tenido la suerte o no suerte de experimentar estos casos, no volvería a hacerlo, pero sí sé que cuando existía el Italpark, eso denota un poco la edad, probé uno de estos elementos, y también en algún parque de diversiones fui al caso más profundo, y después, una vez que era alguna mucho más extrema que la otra, cuando fui al caso más suave, me parecía todo más fácil de llevar. En concreto, si vemos esas montañas rusas, lo que vemos es que el cambio porcentual del PBI en Argentina, si dibujamos y vemos la Argentina, el mundo y las economías avanzadas, esto es información de los datos que se presentan en el Fondo Monetario Internacional, datos desde el 80 hasta el 2024. Vean la variabilidad, que es 8 veces mayor respecto del mundo y de las economías avanzadas, y otra parte de lo que es la función macroeconómica básica, aquella que define el valor agregado que en la economía se produce en un año en particular. La inversión, una variable que adelanta información por los procesos necesarios para tener en cuenta, descontar. No solo vemos la variabilidad que tiene la línea roja del cuadro a la derecha, que es el que informa el ratio de inversión o la proporción, cuánto explica del total del PBI la inversión. No solo vemos eso, sino que vemos el nivel bajo respecto de los otros países. ¿Esto qué nos evidencia? Bueno, la inestabilidad, incertidumbre y también la dependencia de recursos del sector externo o de afuera. Si no tengo suficiente, digamos, si no logro, en realidad la contracara es mirar el ahorro interno y lo que me da esta información. A principios o hacia finales del siglo XIX, la idea era tener un Estado argentino que sea gobernable. Y eso básicamente se logró de tal forma que, si comparamos con dos variables básicas, que como son el crecimiento y la inflación, Argentina tuvo en los años 80 del siglo XIX, creció más y tuvo menos inflación que Estados Unidos. Eso, si miramos los datos estilizadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio de régimen que se caracterizó por tres cosas. Una más fundamental,
y que parece historia lejana o no, a medida que uno va creciendo, 200 años de historia, 100 años de historia, tal vez sean menos, pero tenemos los mismos problemas, nos enfrentamos hoy en día de qué pasa con la economía. La queremos más cerrada, más abierta, cómo nos conectamos con el mundo, y se desarmó la disciplina fiscal y monetaria. Bueno, las altas tasas de inflación, la baja en el crecimiento, tuvo un punto de inflexión en los años 70 y el país saltó un régimen de mega inflación que se llevó al 300%. Esto ya no eran vaivenes, sino crisis recurrentes, excepcionales, y a pesar de tener periodos de muy buenos precios de las materias que exportamos, los incumplimientos de nuestros compromisos y las crisis se repiten con más frecuencia. Esa es una foto de lo que tenemos. Pero, resumirlo, esto ustedes ya lo saben, yo también lo sé, pero en algún momento pareciera que quienes toman las decisiones y quienes miran los instrumentos olvidan esto tan sencillo, que lo puedo plantear en 10 filminas. Son 13 o 14 filminas, no mucho más, no se preocupen, no les voy a tomar demasiado tiempo. Quise hacer un raconto. Uno en algún momento dice, bueno, ¿cómo podría definir cada uno de los años de mi vida? Con hitos particulares, con variables particulares. Bueno, yo nací en el 74, el 4 de mayo del 74. En ese año la inflación interanual era del 40%. Al año siguiente, 335%. En el 89 llegamos a 4.924%, 1.344 al año siguiente, en el 92, 18%. Tuvimos un periodo por debajo de un dígito, pero eso no se sostuvo debido a que las reformas, por distintos motivos que podemos discutir, que se pueden ver y que hoy en día también se están discutiendo para entender qué reformas pueden ser las que nos saquen de esta situación, si es que hay una voluntad clara para eso, no se pudo sostener con la demanda que tenía el sistema monetario de ese entonces. 2019, 52%. Si seguimos para la actualidad, bueno, no tengo el número final, no quisiera ponerlo, pero tampoco estamos en una cifra de un dígito. La prima de riesgo país, exorbitante. Si uno mira el dato yo lo miro en el ámbito financiero, hay hay una base de datos bien interesante, uno puede ver las variaciones, esa fue la fuente del trabajo. Van a ver si es que tienen el libro, si quieren acceder, o pueden ver el artículo, pueden ver cómo fueron variando estas primas de riesgo, que es decir, lo que se paga por encima de la tasa LIBOR, la tasa libre de riesgo, donde van los distintos fondos que nos van a permitir básicamente financiamientos, proyectos de qué calidad, con qué tasa de descuento y qué podemos ver. Bueno, eso es lo que nos está fallando hace rato por omisión o por acción. Pero en el 2002 la tasa ENVI, que era la tasa o la prima de riesgo país, llegó a 7.000 puntos por encima de lo que sería la LIBOR. Y también vivimos en un espacio de devaluaciones reiteradas, más allá de las devaluaciones reales. Tuvimos 5 denominaciones diferentes de la moneda, ¿sí? Y cada vez que se cambiaban las monedas, ahora el peso argentino lo tenemos hace más de 28 años. El austral, el peso moneda ley, 5 denominaciones en un periodo que va desde 1881 en adelante. No sé, ejemplos, el otro día buscaba cuál era el origen de la peseta, ¿no? Desde cuándo estaba en la Unión Europea y cuánto tiempo, más allá de que esa moneda era la más devaluada en el contexto de la Unión Europea y era uno de los países que entraba con mayores fragilidades a la Unión Europea, esa moneda duró muchísimos más años de lo que la nuestra. Obviamente hay más historia. El cuadro seguramente no lo ven, no veo sus caras si es que ustedes pueden ver o no pueden ver, pero es una forma alternativa de ver lo que pasó en nuestra economía.
lo interesante de esto, o no interesante, pero para tener en cuenta, es que si miramos hacia abajo de la tabla, solo en 14 años hubo menos de, o hubo inflación menor de un solo dígito, menos del 10%. Tuvimos 3 años con deflación, esto es en el periodo desde 1970 a la actualidad, y hay 2 años en particular que no aparecen en la lista, que son 2015 y 2016, porque los datos publicados en ese entonces, si bien estaban publicados por el Banco Central, los organismos internacionales consideraban que estos datos no existían por la manipulación de las estadísticas. Estas eran como otras alternativas de entender que el síntoma no estaba simplemente porque se cambiaba los datos. Un listado y esto, digamos, más allá de marcar, porque esto es algo que en algunas conversaciones que hemos tenido con Guillermo, él insiste y yo estoy de acuerdo, que muchas veces los economistas planteamos o describimos los problemas y no vemos las formas como. Yo siempre también trato de plantear que hay formas importantes que requieren procesos y pasos administrativos que muchas veces tampoco se encuentran a la hora de transmitir lo que puede ser un discurso político o de una plataforma de, no sé, de Facebook, de Instagram o de televisión a los hechos concretos de la administración pública. Pero los contextos o lineamientos generales pueden ser útiles para entender hacia dónde hay que repensar políticas que son la base o que al menos sustentan. Ahí no estamos viendo un proceso de causalidad, pero sí entiendo que hay, que sustentan estas crisis recurrentes, crisis que vienen por el lado financiero, por el lado de los precios externos, por donde sea. Y puntualizamos 4, ¿sí? Reglas institucionales o reglas directamente inciertas. Una es la desconexión entre la economía local y el resto del mundo, ¿sí? Acá hay dos posiciones muy marcadas o antagónicas en la historia de la política económica de Argentina en particular, de Latinoamérica más en general, y el mundo también, pero digo, para dar un zoom a esta realidad, que tiene que ver con cuáles son las soluciones para encontrar tasas de crecimiento y bienestar de la población a largo plazo. Algunas políticas del lado de la ortodoxia o del más liberales, y que en su momento fueron establecidas por el lado de lo que sería el consenso de Washington, hablan de disciplina fiscal y varias cosas, pero también hablan de la no intervención respecto de los posicionamientos de la producción y de la industria respecto del mundo. Y otras, bueno, son más dirigistas y que plantean un cambio de estructura con posiciones que hoy, después de tanto tiempo, si mencioné el consenso de Washington, que tiene su historia, pero bastante reciente en la historia general, pero ya un poco podría llamarse pasado de moda, pero sigue estando vigente la idea en qué tira entre una reforma y otra, porque esto es de una estructura y de una condición fundamental para definir hacia dónde puede ir la Argentina en un camino en el que, en vez de ser esa roller coaster o montaña rusa, haya un crecimiento, una perspectiva un poco más suave. La desconexión viene por varios lados, pero el caso más evidente tiene que ver con los cepos extremos, los controles y previsiones de importaciones y exportaciones, impuestos o retenciones a las exportaciones, que justamente hacen a esta definición que hoy es tan vigente como hace tanto tiempo respecto de qué limita las posibilidades de crecimiento de la Argentina. Las tasas de ajuste de jubilaciones y pensiones, no menor, porque este ítem, además de tener mucha incidencia en la vida particular de cada una de las personas, yo acá mencioné solamente, obviamente, 2 variables, no miré
ni la distribución, ni las líneas bases para línea de pobreza o la distribución del ingreso, pero necesariamente con tanta variabilidad resta o no es necesario decir que todas esas variables o cortes de las variables empeoran ante la recurrencia de las crisis. No es que me olvide de hablar de eso, simplemente que es una condición necesaria para el resto. Con esta alteración de las reglas y de las contribuciones que, como ustedes sabrán, son la parte mayoritaria o de mayor proporción en los ingresos del Estado Nacional, contribuciones y aportes, más allá que después del lado del gasto vayan de otro lado, son el recurso más importante. Al querer reajustar o cambiar las leyes, básicamente lo que se hace es incumplir con los ajustes y ese es el mecanismo de corrección. Y esto también tiene que ver con que las reglas violan sistemáticamente las reglas actuariales mediante moratorias. Entonces, la mayoría de las personas, o más del 60% de los jubilados, se debe a moratorias o regímenes que no tienen en cuenta la conexión entre el ahorro durante la vida laboral y eventualmente las prestaciones ante la contingencia. A ver, hay Ante un, la hay, contingencia, ¿sí? No hay un sé, micrófono abierto. ¿alguien Este, quiere hacerme alguna? no, 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 debe ser alguien que está distraído. Cerrá los micrófonos, por favor, Sí, sí, Florencia. ya lo cerré, era alguien que entró recién. Ya está. Dale, perdón. Igual no hay ningún problema si es que me quieren interrumpir, yo No, voy no, no, a... no, termina, termina. Bueno, ¿vamos bien? Perfecto. Bueno, tengo unos 10 minutos más. Todo el tiempo que o- necesites. Por ahí no alcanza el tiempo para esto, pero me voy a acotar a 10 minutos más, si les parece bien. Bueno, entonces esta corrección hace y está relacionada también con el punto siguiente de la creciente informalidad del sistema productivo. Debido a los altos impuestos, hacen que la fuerza laboral de trabajo formalmente empleada sea prácticamente equivalente al número que trabaja informalmente. Y esto se ajusta por productividad. Y esto también tiene efectos justamente porque a la hora, y con razones de base social, pero a la hora de las prestaciones de la seguridad social, lo que se impone es que esta fuerza informal tenga también los beneficios de la fuerza formal. Y caímos en esta situación que no tiene que ver con el objetivo de cubrir o no, que son muchas veces se tergiversa, sino básicamente con la sostenibilidad actuarial de los sistemas. Y en este último punto de ingobernabilidad, la dificultad que se plantea no solo en el diseño de los programas de corto plazo, sino también en un marco institucional de referencia, más allá también de las cuestiones de federalismo fiscal. Un ejemplo que parece muy fuerte y que no es la única vez que sucedió, la ley de emergencia de diciembre de 2019, que fue previa a estas consideraciones extremas de la pandemia, pospandemia o todavía segunda ola. La ley de emergencia incluye 9 áreas de emergencia y abarcan prácticamente la actividad estatal. Entonces, se necesita o se requieren poderes de emergencia para poder realizar la actividad que en el marco institucional actual no es factible. Esas son, digamos, las reglas a las que estamos acostumbrados, a esa montaña rusa tan fuerte a la que nos sometimos y que, bueno, eventualmente ya sentimos que estamos acostumbrados. Algunos, otros se quejan, otros se van, otros viven muy amargados y otros dicen, bueno, en este momento me tocó la cima y no pienso que dentro de eventualmente unos años más caeremos nuevamente. Ese estrato bipolar que nos describe muchas veces. Estamos dependientes
tiene que ver la historia, ese corte que más cercano de los 75, lo que destruyó concretamente es muchas cosas, pero en términos económicos, el mercado de capitales y el espacio de un sistema de ahorro que permitiera financiar los proyectos locales. Entonces, no es la avaricia, tal vez es la bondad o tal vez es la intención de resolver todos los problemas en un periodo, si vamos a pensar de manera naive y que tenga un objetivo claro, sino simplemente que no hay límites. Y los episodios extremos incluyen, bueno, problemas con vecinos. Brasil, hoy en día tenemos también situaciones de qué pasa con la moneda de Brasil y con la nuestra, complicaciones relacionadas con los precios externos que están dados para nosotros y dependemos, fuertes incrementos de tasas de interés internacionales que nos afectan en cuanto al endeudamiento previo, el endeudamiento futuro y las posibilidades de nuevos proyectos. Entonces, ante estos extremos adversos, financiamos nuestros déficits recurrentes con dos opciones principalmente: aumentando la carga o la presión fiscal, incluido ahí el impuesto inflacionario, y el endeudamiento interno y externo. Cuando está disponible el endeudamiento externo, vamos a fondo y al fondo, si es que el fondo nos presta, o al sistema financiero internacional. Cuando eso no está disponible, vamos a fondo con otros instrumentos. Y como a menudo eso no es suficiente, se ha recurrido a la incautación de depósitos privados y también de fondos de pensiones privados. El cálculo que hicimos en los últimos 60 años es que a una tasa promedio de una confiscación cada 10 años se limita, se devalúa, se restringe el acceso a los depósitos. El listado que tenemos es, me parece que es interesante. A ver. Tenemos, para que tengan en cuenta, el último caso que planteamos es el caso de las AFJP en el 2018, pero tenemos, y me gustaba, en realidad, si es que me permiten, leerles una parte de esta recopilación. Nosotros tenemos marcados abril del 64, la especificación de los depósitos. Básicamente ahí había un problema de deuda mayor, no había disponibilidad de reservas y se acudió a esto. Octubre del 83, previo a las elecciones. Enero del 90, en el contexto del plan Bonex, se transformaron depósitos de 7 días a 10 años. En enero del 2002, repasando, hoy estaba leyendo justamente repasando el artículo para comentárselos, y veía que, bueno, en este caso, que es el anteúltimo de los que hemos marcado, deseosamente sería el anteúltimo de los que experimentaremos en la Argentina, pero que ha dejado huellas y secuelas, y es por eso que vemos las variaciones en los depósitos. Pero en enero del 2002, el episodio que marcamos es que en diciembre de 2001, Argentina restringió los retiros bancarios. Esa restricción era de $1.000 o $1.200 por mes, ¿sí? Luego, bueno, vino la especificación asimétrica, el reembolso a los bancos, pero, digamos, en estas dimensiones en las que tampoco estoy diciendo justamente lo que estaba pasando, era que se preveía un incumplimiento de nuestras obligaciones y demás, pero bueno, hoy en el sistema podemos ahorrar por mes $200 y bueno, eso básicamente tiene que ver con muchos datos respecto del tipo de cambio. Hay muchas consideraciones para poder igualar, así como cuando comparamos variables en el tiempo, las descontamos con precios y demás. Bueno, y 2008 fueron 30.000 millones
de fondos de pensiones que fueron privatizados en el contexto de la crisis internacional. El otro espacio que habla de incentivos o no incentivos es que en los últimos 60 años hubo 11 blanqueos o amnistías fiscales, 6 desde el retorno de la democracia. Con la excepción de un presidente, todos los mandatos presidenciales incluyeron estas amnistías. Y básicamente eso, de alguna manera, deteriora la conciencia tributaria porque espero la moratoria de la moratoria para hacer borrón y cuenta nueva y ese espacio también se ve debilitado. La salida no es simple y yo lamentablemente me gustaría darles a ustedes una solución que sí pienso que algo, mi enfoque tiene que ver con una búsqueda de algo positivo, pero si miramos la historia, desde el año 56, que la Argentina es miembro país miembro del Fondo Monetario Internacional, tenemos que tuvimos un acuerdo cada 3 años, si sacamos en promedio, ¿no? Una tasa promedio, tuvimos un acuerdo cada 3 años, incluyendo, más allá de los montos excepcionales que hemos accedido en el año 2018 y por lo cual estamos en un proceso de discusión para un arreglo de esa deuda. Si bien hemos tenido el apoyo de la comunidad internacional, del fondo, de los organismos multilaterales, no hemos sido capaces, de nuevo, deteniendo los fondos, porque de nuevo es lo que comentaba, de salir de estas crisis recurrentes. A las crisis recurrentes, que incluye vulnerabilidad financiera, incumplimientos de contratos, se le suma algo que no hemos comparado con el resto del mundo, no tenemos una comparación acá, simplemente es una autocomparación, que hay una rotación extrema de las autoridades del Banco Central, que en teoría es el que está a cargo de la política monetaria, y de los miembros o de los jefes de los ministros de Economía. Desde la creación del Banco Central, como para dar un ejemplo, y de nuevo, es un ratio, de nuevo, son pesos, así como sacamos, bueno, el índice de masa muscular que le estamos sacando a la Argentina, sin pensar que nuestro país es un país que queremos, que buscamos las condiciones, porque no es para desvalorizar, es simplemente mostrar lo que hemos visto en este aspecto. Es que desde el 35, en el que se creó el Banco Central, hasta el 2020, hubo 62 nuevos presidentes de la institución. Eso significa que en el 70% de los 85 años de existencia hubo un cambio de presidente. Y eso duplica el número de presidentes del Poder Ejecutivo que hubo en ese mismo periodo. Esa es la foto. De nuevo, ¿es suficiente? Dame más cosas, informame más, no me digas tanto, ya lo sé. Bueno, esto está escrito y tiene fundamentación que puede ayudar a ver qué hacemos. Pero, ¿cómo salimos? Y esa es la pregunta, tal vez por donde debería empezar, pero bueno, tengo algún espacio de información para responder. ¿Cómo salimos de esta larga historia? ¿Cómo revertimos esta falta de proyectos, de perspectivas, cómo vivimos hoy en día? El mundo entero tiene incertidumbre, sabe un poco más de lo que le pasa a la Argentina, porque ha experimentado esto que ha sido fuerte para todo el mundo, pero los esquemas o las instituciones se han mostrado diferentes. La necesidad de una reforma integral es obvia. Ahora, ¿cómo se aplica? ¿Qué actores de poder realizan eso y apuntan a eso? Ahí está el dilema de Argentina. Eso es algo que, bueno, en un punto siguiente creo que voy a sumar. Pero básicamente algo similar a lo que pasó en los países de Europa del Este, que se retiraron de la órbita soviética, y algo similar a lo que la Unión Europea, una vez establecida, pero luego de la crisis financiera del 2008 para el 2011,
instituyó, que es el six-pack. No es que hicieran abdominales, que eso también vendría bien, porque simplemente era una lista de proyecciones en términos de política fiscal y de macroeconómica, con límites numéricos a sus presupuestos. ¿Cómo aplica eso al caso argentino para tener un orden presupuestario y crediticio fundamental? Tener un ordenamiento de su presupuesto, pero no solo coordinar eso a nivel nacional, sino con los distintos niveles de gobierno. ¿Qué pasa? Podríamos pensar que nuestra Unión Europea, o nuestra Unión básicamente es nuestra Unión Federal. Cuando agregamos los presupuestos y los dilemas de falta de financiamiento, cómo cubrir los gastos que están por encima de los recursos, finalmente lo que tenemos que ver es el agregado de gastos provinciales, municipales y nacionales. Eso muchas veces se descuida, se trata con pactos fiscales que se firman con una mano y se borran con otra, o que no se sostienen cuando pasan uno u otra administración. Pero eso sería un punto central. Esto incluye reglas de transparencia, reglas de límites, que son en última instancia una forma de entender que los miembros y que los ciudadanos contribuyentes y todos los ciudadanos forman parte o son accionistas de esta gran empresa que es la Argentina, empresa en el mejor de los sentidos, ¿no? La idea es que pareciera que no se nota la magnitud, o que los políticos o la dirigencia política no entiende la magnitud de los problemas y toma estas herramientas, más impuestos, más financiamiento, y opta por estas soluciones que nuevamente conducen a crisis. Pierden de vista la sostenibilidad, que es fácil decirla, pero difícil mantenerla. Esto en general se dice, bueno, esta es la última vez que nos endeudamos con esto, esta es la última vez que imprimimos estos billetes, esta es la última vez que sacamos esta serie de bonos o lo que fuera. Y siempre se repiten estos nuevos y malos resultados. Las experiencias también nos muestran es que todas las oportunidades en las que se intentaron las reformas importantes, como pasó en los 90, por ejemplo, más allá de las visiones, pero que hubo una sumatoria de reformas importantes, lo que faltó, las limitantes fueron de magnitud y de capacidad, de expectativas y cuáles eran los actores de poder, básicamente, en esas decisiones. Creo, para finalizar, que el deterioro relativo de Argentina, las comunicaciones, la educación, el espacio de conocimiento, muestra que ha sido tan agudo que probablemente exista una conciencia de la inviabilidad de que se repitan estas políticas inconsistentes. Y este es el desafío que hoy se enfrentan los políticos que están planeando actuar actualmente y los que se postulan para nuevos cargos, y también para la investigación académica, que es la que tiene que proveer, más allá de las posiciones ideológicas, planteos que van más allá de eso, ¿no? Entonces, básicamente la tarea sería diseñar un régimen institucional que produzca resultados diferentes, que tenga en cuenta, de nuevo, las limitantes y las restricciones o las ecuaciones básicas de la macroeconomía, que hacen la base para que políticas sociales y otras políticas no se diluyan en el tiempo. Básicamente, estos regímenes institucionales han sido similares, han sido aprobados y homologados no ya por países europeos, que podrían ser como el objetivo a mirar, sino que también países vecinos, con sus pros y sus contras, han implementado. Una última filmina para cerrar. No sé, esto pareciera que me paso de las ciencias económicas a la filosofía, tomando en cuenta un autor que me gusta decir que
que es pariente mío, es un poeta persa que escribe poemas muy lindos, y bueno, la idea sería seguir lo que aconseja Rumi y salirse de la jaula esta en la que vivimos, de ideas que nos restringen y que nos limitan el bienestar, no perder nunca la esperanza, porque, bueno, hay milagros que habitan en lo invisible. Les agradezco y quedo a disposición para algún comentario. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de todos, en nombre mío personal y en nombre, supongo que yo, de todos los participantes, te agradezco enormemente tu exposición, que ha sido muy clara. Y antes de suicidarme, te pregunto... ¿Por qué? No, es una broma. Te pregunto lo siguiente, que seguramente es la duda que tenemos todos los argentinos. ¿Cómo han hecho otros países que han tenido situaciones semejantes, no iguales porque es difícil de igualarnos, para controlar el sistema, por ejemplo, para controlar la inflación, para controlar los salarios, para controlar la magnitud de los impuestos, para producir una reforma que facilite las transacciones y nos ayude a crecer? En el libro que vos presentaste hay algunas reflexiones sobre este punto y me parece que sería interesante, por lo menos para mí, que nos explicaras qué hicieron, si hicieron algo, algunos otros países. Bueno, cómo no. ¿Alguien más quisiera hacer algo? ¿Te contesto ahora? No, contestame ahora. Después, bueno, los que quieran a pedir la palabra, se anotan en el chat. Y si tenemos tiempo, los permitimos hablar, y si no, transmitimos lo que te pregunten. Adelante. Bueno, perfecto. Mira, justamente el ejemplo que les comentaba hacia el final de la presentación tiene que ver con las reglas presupuestarias. Varios países han tenido situaciones, Israel, hemos tenido casos de estabilizaciones muy exitosas, pero han sido episodios tal vez particulares. Bueno, Alemania en su momento, más allá de que la condición histórica es diferente, pero el espacio de las reglas fiscales, porque, de nuevo, uno puede tener una idea del tamaño del Estado, qué tan grande puede ser. El punto central tiene que ver con el manejo y lo eficiente del Estado. Y no me quiero ir a una visión, no te estoy bien, te quisiera ver para contestarte, pero me fui de pantalla. No importa. No te veo, pero básicamente este espacio, el espacio presupuestario que define los proyectos y las políticas a discernir, el espacio de la transparencia, de la accountability, que es difícil de traducir, pero el hecho de que quienes trabajan y quienes aportan rindan cuentas a sus ciudadanos, eso es fundamental. Los ejemplos que te he dado son de Europa que tuvo la visión de la Unión y que tiene reglas particulares para los que están en la zona del euro y para los que están extra zona del euro, porque la política fiscal obviamente interconecta con la política monetaria, pero en esta visión tal vez sí, más detallada, el planteo es encontrar qué hace el gobierno. Muchos se quejan, nos quejamos de la ineficiencia, de la corrupción, del espacio, cómo el ciudadano puede ver las transparencias y puede ver qué tan transparente es el proceso presupuestario. Ahí es donde nos podemos hacer, y donde países que han tenido limitantes, de nuevo, que han tratado de participar de uniones que han llevado a sus ciudadanos a mejores niveles
económicos, básicamente lo que han limitado es su dependencia, que los expone a variabilidades. Y eso viene por el lado del déficit o límites a la deuda. Parece muy economicista, parece muy de números, pero son reglas básicas que permiten hacer que el denominador o lo que filtra toda la actividad sea algo estable. Hoy, en un proceso de inflación tan constante, de nivel alto, uno no puede prever cuánto va a poder gastar en el supermercado dentro de 2 meses o la semana próxima. En eso perdemos la proyección de lo que queremos como país. Y es ahí donde se puede ver reglas establecidas. El plan de estabilización lleva mucha más. Un plan de estabilización, como vos me planteabas, tiene que ver o necesariamente requiere de otros elementos, pero buenas reglas que permitan un uso eficiente de los recursos es el buen camino. Muchas gracias. Si alguien tiene otra pregunta, formúlela rápidamente, porque si no yo sigo preguntando. No se la va a llevar. Nicolás Gallo pregunta que le gustaría conocer cuáles son las reformas del orden institucional en países vecinos y cuáles son esos países. Eso es el último párrafo de la disertación. El último párrafo de la disertación. Sí, ahí lo veo. Sí, las reformas tienen que ver justamente con el espacio. A ver, un momento. Sí, principalmente lo que planteamos son proyectos Chile, Uruguay, en procesos presupuestarios, básicamente. Es decir, perdón, que se ajustan. Los límites al presupuesto, a la proporción. ¿Sí, me escuchan? Sí, adelante. Sí, pero... Sí, los límites numéricos, ¿sí? Brasil también ha incluido, límites numéricos y cualitativos del presupuesto, proyecciones de largo plazo o presupuestos interanuales creíbles, ¿sí? Ese es un ejemplo. O sea, tiene la palabra Carlos Regundo. Sí, pero todavía no terminó, perdón, Florencia, perdón, Nicolás, ¿no? No, yo quiero preguntar, no me terminó de entender la pregunta o yo no entendí la respuesta. Cuando hablamos de un proceso de orden institucional nos referimos entonces a los presupuestos. Cuando hablamos de presupuesto, la bondad del proceso de reforma del orden presupuestario en estos países vecinos se debe a que son plurianuales. No entendí Sí. Ha habido una inclusión. ¿Cuál es la calidad? La calidad bueno, exactamente que tiene. La plurianualidad, obviamente, pero que son contestables. Uno tiene un proceso en el proceso presupuestario tiene la aprobación, la ejecución, usted sabe claramente por lo que me está preguntando, y el espacio de lo que sería la cuenta ahorro-inversión de seguimiento en el periodo cercano. Sí, hay plurianualidad y límites al ratio de endeudamiento, de deuda y de déficit respecto del PBI. El caso del six-pack, por ejemplo, que no son vecinos, no tengo un listado del ratio de cada uno de los países vecinos, pero el six-pack lo que incluye es un déficit que como proporción del PBI, y esto era previo al COVID, y estas medidas de emergencia se han podido adaptar, era de 1.5 del PBI con diferencias que permitían mayor número en caso de países con ratios de deuda menores al 60%. Son números que pueden ser, no en el caso de usted, si entiendo bien lo que usted me está planteando, no sería... son límites numéricos que implican también un proceso de auditoría de calidad.
pero sí, incluyeron presupuestos plurianuales y límites, deuda y déficit. ¿Está bien, Nicolás? Gracias, sí, sí, gracias Guillermo, gracias Cecilia. Carlos Reúnaga. Muy interesante, Cecilia. La Argentina está, por un lado, en proceso, pero no sé con qué velocidad en esto, o con qué entusiasmo con este gobierno, lo tenía con el gobierno anterior, en el proceso de incorporarse a la OCDE, que implica el cumplimiento de una cantidad enorme de reglas en muchos campos. Y además somos parte del Mercosur, que tiene con la Unión Europea pendiente también la implementación de un acuerdo muy importante. Yo creo que si se concretaran esos dos objetivos, daríamos pasos importantes, tanto para la apertura de la economía como para el cumplimiento de una serie de reglas. Pero yo había imaginado además que podía ser interesante, obviamente que requeriría una política de Estado durante mucho tiempo, pero uno podría imaginar que quisiéramos entrar en la zona de euro. Aunque esto sea imposible, aunque la Unión Europea no nos aceptara, el solo plantearse como objetivo esto para ir midiendo nuestro comportamiento podía ser interesante. Esto fijaría límites de deuda, límites de déficit, una serie de cosas. No sé qué te parece una cosa así. Sí, bueno, no puedo decir que no, estoy de acuerdo. Me parece que justamente el Mercosur es un ejemplo claro de institución que debe encontrar su curso, o donde se muestran que los objetivos de la apertura o del comercio regional y estas instancias, bueno, se ha puesto en duda. En lo concreto, más allá de que el Mercosur representa algo mucho más amplio que relaciones económicas, un área de paz, de acuerdo, de comunidad latinoamericana, pero que necesariamente debe tener en cuenta que el principal comprador, más allá de que algunos se enojen o no, el principal comprador de nuestros productos está en el vecino país de Brasil. Esas instituciones y entender nuestro proceso hace que también vivimos necesariamente en un mundo interconectado. Participar de estos clubes nos requiere mostrar nuestro orden, y eso muchas veces ha ido en contra de nuestras definiciones de política. Hoy, aparentemente, se pone en evidencia ese tire y afloje de cómo queremos vivir o exponernos ante el mundo. Sí, claramente participar de la organización de la OCDE o hipotéticamente en un convenio con la Unión Europea nos haría ser miembros y partícipes de estas reglas o instituciones básicas. De nuevo, cómo se gaste, quién se gaste, si gastamos todo nuestro dinero, nuestro presupuesto nacional, provincial o municipal en una u otra opción, más allá de cuál sea la coalición gobernante, dependerá de la transparencia y del control ciudadano en estos procesos. Pero si participamos del mundo, nos abrimos a condicionarnos y nos abrimos a reglas, a condiciones que nos favorecen. Entonces sí, sería muy útil. Hoy están repensadas, los mensajes son un poco confusos, pero la realidad muestra la importancia de nuestras relaciones internas, nuestro orden interno para comunicarnos con el Mercosur en primer lugar, y el resto del mundo en este balance de si se quiere ver simplemente por la cuenta corriente o comercial, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? Yo me voy a permitir entonces, Cecilia, otra pregunta que no es económica, pero es política y está vinculada con tu exposición. Cualquier reforma o reformas
de las que has insinuado va a requerir la conformidad de los ciudadanos y de sus representantes. Cuando yo hablo de representantes, no solamente me refiero a los partidos políticos, que son muy importantes y tal vez los más importantes, sino a otros sectores de poder que a veces lucran indebidamente con las dificultades que vos has señalado. Por ejemplo, muchos empresarios, algunos sindicalistas, sobre todo sin la voluntad de hacerlo, tal vez, los sectores que están subsidiados por el resto de los argentinos. ¿De qué manera te parece que esas cuestiones se pueden ir enfrentando? Y si hay algún ejemplo, por ejemplo el griego o el italiano, que creo que hicieron algunas modificaciones en ese sentido. ¿Te quedó clara mi pregunta, Cecilia? Sí, sí, sí. Bueno, es claro que los espacios o los sectores subsidiados requieren de recursos para recibir esos subsidios. Esa es la visión. Eventualmente podemos caer en la visión de corto plazo y no mirar un poquito más allá. Y eso es lo que ha pasado en la historia cuando se confisca o cuando se va a cortar la renta. Claramente el espacio de los sindicatos ha sido fundamental. Básicamente fundamental para decidir o aceptar ciertas reformas, y también ha sido el límite, según los distintos estudios, a que se pudiera avanzar en ciertas otras reformas. El caso de los 90 que planteamos, las sobreexpectativas y eventualmente qué parte de la distribución de ciertos ingresos caía en diferentes partes. Yo creo que un punto central, claro que de nuevo puede ser muy de planilla de Excel o puede ser muy de escritorio, pero uno observa como las repartía. Si uno mira solamente la parte de la seguridad social y encuentra, bueno, ve la parte de gastos, pero mira los recursos y ve que la mayor proporción de los recursos, más por encima del IVA, por encima de algunos recursos extraordinarios o las retenciones, las contribuciones y los aportes de los trabajadores del sector formal son los que engrosan las arcas de lo que sería la parte de recursos tributarios. Para financiar los gastos tenemos recursos tributarios y contribuciones. Tenemos también el impuesto inflacionario, que últimamente es muy, muy utilizado hasta que lleguemos al punto de la famosa curva de Laffer, donde la tasa no sea sostenible y la recaudación empiece a caer, y tenemos la deuda. Pero en ese espacio creo que es la negociación donde se tiene que entender qué hay con esta proporción tan amplia de la sociedad, que dadas las reglas del mercado laboral, sean más laxas o menos laxas, quedan en la informalidad, en un espacio de mantenerse en condiciones de trabajos informales, de poca perspectiva, que no prevé estados o de incapacidad, de accidente o eventualmente de vejez. ¿Cómo se logra incorporar ese sistema que no está representado por ningún sindicato? Los sectores informales quedan afuera. Y bueno, está esa cuenta que es difícil de cerrar, que no, evidentemente hay gente muy capaz en los distintos gobiernos, gente que tampoco, hay gente que se dedica más a la imagen y otras cosas que entender estos problemas, pero ahí creo que hay un punto central para que entre los sectores de poder o las relaciones de poder entendidas como los representantes formales y los representantes no formales, lleguen a un acuerdo y se posibilite ese cambio superador. Obviamente, hay rentas o hay espacios de poder y de ingresos que no se quieren
ya que los tenemos no los queremos perder. ¿Cómo negociar eso? Negociar en el sentido de cómo instaurar un nuevo proceso. De acá para adelante los derechos adquiridos de jubilaciones no estoy hablando de las jubilaciones mínimas, de gente que no ha tenido cobertura y que claramente, pero digo, jubilaciones que están fuera de los márgenes del entendimiento local, sistemas nuevos, ¿cómo se va? Creo que es ahí donde se debe trabajar y probablemente sea lo más difícil de poder acordar. Bueno, si no tenemos más preguntas, en nombre del Club del Progreso, perdón, Carlos Regúnaga tiene otra pregunta. Habilitate el micrófono. No, es simplemente, ya que tocaste este tema, no pensaba hablar más, pero yo asistí hace pocos días a una reunión también por Zoom, organizada por el CIPEC. Ellos han hecho un trabajo muy interesante sobre los sistemas jubilatorios. Es increíble la variedad y la cantidad de sistemas. Yo no tenía ni idea. Hablamos de 2 centenares o cosas por el estilo, de regímenes distintos en el país, con toda clase de diferencias. Y además un elemento interesante que también me sorprendió, pero que muestra la injusticia de todo este esquema, es que la cantidad de dinero que llevan los llamados sistemas especiales es mayor que el sistema general en el que está casi todo el mundo. Yo pensaba escribirle mañana al presidente, y le voy a escribir también a Guillermo, para sugerir que se lo invite a este señor, porque realmente ha hecho un trabajo muy, muy interesante. No sé si vos lo conocés, pero si no, te vamos a invitar a que... Sí, adelante. No, muchas gracias. Sí, ese es el desafío, porque uno piensa en ANSES simplemente, o qué cajas, cómo se cruzan, qué condiciones, qué incentivos hay. De nuevo, tal vez se lleva la discusión al caso de cómo no cubrir al que no llega a la canasta básica, y ese no sería el punto trascendente. Pero sí, ese es un punto fundamental, se ve que que tiene muchos intereses particulares y difícil, está muy atada la decisión política a movilizar el status quo. Tal vez se puede movilizar el status quo de acá para adelante, si es que no hay el coraje o la posibilidad, porque también, nuevamente, tal vez estatutariamente o de procesos administrativos no sea factible, salvo que se compruebe una ilegalidad, revertir esas coberturas. Bueno, muy bien. Si no tenemos más preguntas, yo le quiero agradecer muchísimo a Cecilia, que ha tenido la claridad de su exposición para tratar un tema tan difícil como es la situación económica de la República Argentina y los diversos episodios que hemos sufrido durante tantos años. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los presentes. Chao. Chao, gracias a todos. Hasta luego, gracias, felicitación. Gracias, Cecilia, muy buena la exposición. Hola, Esteban. Gracias. Me quedó una pregunta ahí. Sí, ahí te vi. Después te la hago. Sí, o como quieras, si querés ahora o después. Pues la puede hacer ahora si quiere. No, ¿qué tal? Yo un gran tema que para mí me inquieta mucho son los incentivos que para una persona idónea y de bien sea funcionario. Ese es un tema que a mí me inquieta mucho, porque yo veo que en general en los puestos, un puesto donde uno maneja mucho presupuesto, puede ganar poca plata,
y manejando presupuestos muy altos y además irse con juicios, aunque uno haga todas las cosas bien, que el sistema le pueda crear juicios. Es un tema que para mí va a haber que resolver, porque si no la gestión va a ser mala, porque los que se van a notar o hay gente que no es idónea o patea para el otro lado, digamos, ¿no? Eso es nada más un comentario, básicamente que vos lo... Sí, realmente es un punto no menor, un punto que también alguna vez en alguna charla con Guillermo yo le he transmitido ese punto y sobre todo también el espacio del rol del servidor público en un proceso de administradores con conocimiento, más allá de que obviamente es preciso tener expertos, muchas veces lo que me da la impresión por una observación, diría, casuística, es que las dimensiones y el ámbito de las funciones para muchas personas que llegan a la instancia de administrar presupuesto son complicadas, confusas como mínimo. Y esa instancia puede estar relacionada con la disociación entre lo que es la prédica del deber ser y el otro el entendimiento de abrir la puerta para ir a jugar, digo yo, en el sentido de entender la dinámica real de la administración pública que tiene espacios que se deben conocer de procesos y de instancias no menores que pueden ser muy complicadas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Te quedó Gracias por... muy interesante tu reflexión, Esteban. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos pronto. Gracias.